con la lucecita. Ahí está. No hay que tocar demasiado. Por ahí la tecnología nos supera. Sí, sí. Bueno, para mí es un gusto eh, contactarme con ustedes, formar parte de esta diplomatura. Yo quiero agradecerles enormemente a todas las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba, haberme invitado a formar parte del plantel de docentes. Eh, Agradecerle especialmente a la coordinadora y también al doctor Brugue, que es quien dirige esta diplomatura, que hayan pensado en mí como docente. Y sin más prolegómenos, decirles que en realidad este tema que figura como derecho de la función pública, eh, yo lo voy a abordar no en esta clase, lo tengo más pensado para las dos clases que continúan después de hoy, como una profundización de lo que nosotros conocemos como la función administrativa del Estado. Eh, Me parece que abordarlo desde tema, desde esta perspectiva, es más útil para lo que me parece puede ser el objetivo que ustedes como asistentes, futuros diplomados, estén buscando. Entonces, esta clase que estaba hablando allí con la doctora Milanesio, la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ir desde ahora, desde las 19:15 hasta las 20. Luego haremos un break para que ustedes puedan descansar un poco de mí. Y tipo, si les parece 20:15, eh, recomenzamos hasta las 21, que es lo que está planificado. Como les decía, esta clase le voy a dar un carácter más genérico, más introductorio, eh, más de conceptos generales para que nos sirvan luego este, para abordar con mayor profundidad las otras dos clases de los lunes venideros. Y también vamos a buscar para las clases siguientes algunos fallos que nos sirvan para ver cuál es la función de la jurisprudencia eh, sobre este tema y sobre sus temas derivados, eh, porque me parece que en la formación y en la actividad permanente de quienes somos abogados, tener la visión jurisprudencial es no solamente complementario, sino muchas veces hasta imprescindible. Recuerden aquel viejo autor que refiriéndose a- al texto constitucional dijo la máxima que significa o que se traduce como la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Y si nuestra máxima norma jurídica eh, tiene este tipo de interpretación, imagínense todas las normas que se dictan en su consecuencia. Para ayudarnos un poco, yo preparé unas láminas, unas diapositivas en un PowerPoint. Yo soy bastante poco
amigo de las tecnologías. No sé si yo la voy a ir viendo al PowerPoint. La doctora, creo que sí, lo va a ir eh, facilitándoselo, subiéndolos a la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y en ese caso, Usted, doctor, me dice cuándo quiere que empiece a compartirlo, el PowerPoint, y ahora, bueno, bien, ahí empezamos entonces. acá voy a develar la incógnita a ver si yo lo veo o no lo veo. Si no, no importa, yo lo tengo acá en mi máquina. Ah, sí, sí lo veo. Bien. Bueno, comencemos entonces. Vamos a la primera lámina o diapositiva. Yo voy a abordar entonces el primer tema que he llamado las funciones del Estado, y allí dentro de eso vamos a hablar un poco del Estado que he tomado entre las definiciones que me parecen más ajustadas a la realidad, que nosotros podemos considerar hoy en día al Estado como la sociedad políticamente organizada, o también como la organización jurídico-política que permite la vida en comunidad y cuyo objetivo es el bien común. Como habrán visto, esta definición yo la he sacado de un administrativista, del doctor Altamira Quijena, en su libro Lecciones de Derecho Administrativo. El doctor Altamira Quijena fue durante muchos años titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba. Y más allá tengo entendido que somos varios colegas abogados los que formamos parte de esta clase, más allá de aquellas definiciones que aprendimos en teoría del Estado, en derecho político, no sé cómo se habrá denominado la carrera que ustedes tenían, aquellas que nos hablaban de la unidad indisoluble, de una población ceñida a un territorio y con elementos constitutivos de la soberanía como, como elemento aglutinador de los otros dos. Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, del derecho en sí mismo y fundamentalmente del derecho administrativo, me interesa destacar esto, ¿no? Que dice el doctor Altamira Gijena. El Estado de la sociedad política o más precisamente podemos decir jurídicamente organizada. Eh, Conceptos que nosotros tomamos desde aquellos autores que dieron esa concepción contractualista a la explicación del rol del Estado, de la aparición del Estado. Desde Thomas Hobbes, que hablaba de ese leviatán, eh, en ese leviatán, mejor dicho, de la aparición de esta mega estructura que tenía que tener el monopolio de la fuerza por organizar un poco la sociedad, hasta, bueno, Juan Jacobo Rousseau, que perfeccionó esa idea en su obra magnífica del contrato social. Pero ya Aristóteles no, nos hablaba de que el Estado era la comunidad perfecta o soberana, ¿no? Eh, Recuerden que los griegos son aquel pueblo, aquella comunidad que
por lo que se conoce, son los primeros que comienzan a organizarse ya no en una forma tribal, sino más bien en una forma de sociedad que seguramente es una génesis del Estado republicano que hoy, por lo menos en el mundo de Occidente, abunda. Pasando, doctora, ahí a la segunda diapositiva, que veo que se la ha puesto. Voy a referirme dentro de este concepto ya entonces a la doctrina de división de poderes y de la separación de funciones y de órganos. Perdón, estoy con un catarro que me ha agarrado que no me quiere abandonar. Bueno, este Estado, esta organización estatal de la que hablábamos recién, se ha sentado en el principio de la división de poderes. Y en esto nosotros seguimos las enseñanzas del célebre autor Montesquieu, en su obra culmine, El espíritu de las leyes, cuando en el capítulo sexto del libro 11 nos dice que todo hombre que tiene poder es inducido a abusar de ese poder y llega hasta donde encuentra un límite. Montesquieu nos dice que cuando en la misma persona o en un mismo cuerpo de magistratura el poder legislativo se reúne con el poder ejecutivo, no hay libertad en absoluto, porque puede temerse que ese mismo monarca o el mismo parlamento haga leyes tiránicas para ejecutarlas de manera despótica. Como, como conclusión, digamos, como principal tesis, este gran autor entonces concibe su teoría de la separación de los poderes, sosteniendo que el poder debe contener al poder, lo que se lograría dividiendo al poder estatal y oponiendo las partes respectivas, luego de esta división, para que se refrenen recíprocamente. Ello a su vez se consigue distribuyendo las funciones estatales entre distintos órganos que a su vez tienen que ser constituidos y dirigidos por personas físicas distintas. Montesquieu también dice, tampoco hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo, aquel que hace las normas, y del poder ejecutivo, o sea, el que administra. Todo estaría perdido, según la concepción de este autor, si el mismo hombre, refiriéndose a la persona física, o el mismo cuerpo, ejercieran estos poderes de manera conjunta. El de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones y el de juzgar los crímenes o las diferencias que existieren entre los particulares. Esta teoría de la división de poderes fue ampliamente difundida, enseñada, consolidada desde que aparece la obra de Montesquieu hasta, yo diría, finales del siglo XIX, siglo XX, en donde empieza a existir una fuerte influencia del derecho administrativo, y el derecho administrativo es quien adelanta un poco lo que va a ser toda la idea fuerza de esta clase. El derecho administrativo es el que dice, en realidad, que no hay una división de poderes, como decía Montesquieu, sino que el poder del Estado es uno solo, y que ese poder estatal único entiende, acepta
organiza distintas funciones que se llevan a cabo. Eh, Cuando se va consolidando el sistema republicano de gobierno, una de las principales características que lo distinguen es precisamente la división del poder o la división de poderes, como a ustedes les guste, junto a otras como la periodicidad de los mandatos, la publicidad de los actos de gobierno, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Cuando aparece el constitucionalismo clásico y se empiezan a dictar la mayoría de las constituciones que van organizando los estados-naciones que ya aparecen, nosotros tenemos que en esas constituciones, y nuestro país no es excepción, caracterizan un sistema republicano de gobierno con división y control del poder estatal. En nuestro país, de acuerdo al diseño constitucional que nosotros hemos asumido, la Constitución nos habla de tres niveles de división del poder. Pasemos a la próxima. Como ahí vemos, la Constitución Nacional, según las funciones estatales, distribuye el poder en tres niveles bien marcados. Primero, es aquel que divide las funciones estatales entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Como ustedes conocen, nuestra Constitución tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Algunos incluyen al preámbulo como una parte más, pero no es motivo de esta charla. Y en la segunda parte o parte orgánica, nuestra Constitución divide al poder del Estado en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Yo los he puesto ahí en el mismo orden de aparición, por llamar así, que tienen en nuestra Constitución. O sea, esto es una distribución del poder desde el punto de vista de las funciones estatales. Un segundo criterio reparte el poder ya no entre las funciones estatales, sino de manera territorial. Esto tiene que ver con la definición de forma de Estado que nuestra Constitución Nacional adopta en su artículo primero, fundamentalmente. Entonces ya tenemos que el poder se reparte desde el punto de vista territorial, no ya de las funciones, como vimos recién, entre el Estado federal, las provincias, que son preexistentes al propio Estado federal. El Estado federal nace como una creación que hacen las provincias y nace con las facultades expresamente delegadas de esas provincias preexistentes que se las dan al Estado federal para su nacimiento y existencia, preservándose aquellas que no delegaron. Y desde 1994, cuando se profundiza en la Convención Constituyente Reformadora, aparece eh, una tercera distribución del poder desde el punto de vista territorial, cuando la Constitución ya reconoce la autonomía municipal
y ese estatus jurídico muy sui generis que se le reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, siempre desde el punto de vista del diseño constitucional, nosotros podemos decir que el poder en el Estado Nacional se divide entre poder constituido y el poder constituyente. Pasamos a la próxima. A partir entonces de esta introducción, vamos a dejar aclarado que en estas clases nosotros nos vamos a referir en el tema que hemos elegido o que se nos ha asignado de la función pública y que yo voy a profundizar desde el punto de vista de la función administrativa, vamos a usar la primera dimensión de la división de poderes, o sea, la división de distintos estamentos. Esta idea del constituyente del año 1853-60 quedó plasmada en el artículo 29 de nuestra Constitución. Artículo 29, que como ustedes saben, forma parte de la primera parte de la Constitución, Declaraciones de Derechos y Garantías, que no fue reformada ni siquiera en una coma en la Convención del 94. El artículo 29, al que me estoy refiriendo, dice expresamente: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insalable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Como ustedes saben, este artículo 29, tan férreamente, tan severamente escrito con un lenguaje muy eh, fuerte, tiene antecedente histórico de evitar por parte de lo que fue la Asamblea Constituyente del 53, repetir la experiencia que había sucedido años anteriores cuando el brigadier general Juan Manuel de Rosas se hacía otorgar por la legislatura bonaerense la suma del poder público. Esto va en una franca contradicción con la esencia republicana del Estado y precisamente en franca contradicción y contraposición con todas las ideas que hemos venido desarrollando en lo que va de esta clase. O sea, que mayor oposición puede haber las ideas que hemos desarrollado de Montesquieu con un líder, un jefe de Estado, aunque no tenía tal característica, el general Rosas solo tenía el cargo de gobernador
de la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista institucional, más allá que representaba y se arrogaba muchas otras atribuciones, digo, a nivel nacional, digo, qué mayor contradicción con la división del poder estatal, con el rol de pesos y contrapesos, de controles recíprocos y cruzados entre los poderes del Estado, que tener a alguien que se arroga o un cuerpo legislativo que le concede graciosamente la suma del poder público a quien ocupa el poder ejecutivo. Esta idea, digamos, de la división de las funciones estatales en tres poderes, también se ha visto ahora fortalecida con artículos que han aparecido luego de la reforma del 94, como aquellos que allí yo les enuncio, el 76, el 99 inciso tercero y el 109. Vamos a la próxima. Poder unívoco y división de funciones. Acá vamos a trabajar con esta premisa que yo les he acercado ahí. Lo que se divide no es el poder, que sigue siendo uno solo, sino las funciones que corresponden a cada uno de los departamentos de gobierno. Esto es una concepción neta y claramente administrativista. El derecho administrativo y sus distintos autores son quienes han mutado, quienes han trastocado, más bien podríamos decir mejorado, si me permiten, esta doctrina de que había tres poderes en el Estado por decir, no, el poder estatal es uno solo y acepta o reconoce funciones. Lo que se dividen son las funciones del Estado en cada uno de los departamentos en los que esta organización se divide. Siguiendo entonces esta concepción claramente administrativista, yo les diría que por ese motivo, cada una de las esferas estatales tiene asignada una competencia propia y otras que realizan conjuntamente, que permite todo el conjunto, un control mutuo mediante un sistema de pesos y contrapesos que al fin y al cabo era lo que Montesquieu nos enseñaba. Tenemos así, entonces, un único poder estatal que tiene dentro de sus potestades que cumplir fundamentalmente con tres funciones. La función normativa o legiferante, que en nuestro Estado argentino primigeniamente y fundamentalmente, principalmente, obviamente desarrolla el poder legislativo. Luego existe la función administrativa de gestión, de llevar adelante eh, el cotidiano devenir de la administración estatal, que obviamente nosotros reconocemos se desarrolla principalmente en el Poder Ejecutivo. Y finalmente, la función jurisdiccional, en la función de aplicar la ley y resolver conflictos que se generan en cada caso concreto. Conflictos que pueden ser entre particulares, será ámbito de
eh, la función jurisdiccional que aplica el derecho privado, conflictos que se pueden dar entre particulares con la administración pública. Entonces ahí tendremos conflictos que se resuelven dentro del marco del derecho administrativo con dos estadios o distintos movimientos o etapas. La primera, la del procedimiento administrativo, y finalmente la de lo contencioso administrativo, y finalmente conflictos que existen con la ley penal, que se manejan con el derecho de fondo, el derecho penal, y que encuentran su ámbito de funcionamiento en el Poder Judicial dentro del fuero penal. Les decía recién que cada una de estas esferas estatales o distintos niveles de organización del Estado tiene una competencia propia, pero además realizan las otras funciones de manera subsidiaria. Y en esto, nuestra Corte Suprema se ha pronunciado al respecto en unos fallos que yo ahí, en algún párrafo, les he citado de manera parcial. Dice, en un fallo Consejo de la Presidencia de la Delegación Bahía Blanca en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del año 82, he sabido que la doctrina de la división de los poderes o la separación de funciones no implica que cada uno de los órganos del poder puede ejecutar únicamente actividades materialmente administrativas, legislativas o judiciales. Es que esas actividades son consecuencia del ejercicio mismo del poder que nuestro sistema legal le reconoce a los tres órganos en sus determinados ámbitos de competencia. Sin embargo, cada uno de los órganos puede ejercer sus atribuciones dentro del estricto marco de su función específica. Finalmente, o no finalmente, seguidamente, la Corte, al pronunciarse en un leading case, como fue el caso Peralta, el caso Peralta, no sé si ustedes recuerdan, fue aquel que le dio andamiaje constitucional previo a la reforma del 94 a una figura, a un instituto muy controvertido como son los decretos de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia se usaban de manera muy contada con los dedos de la mano por parte de los distintos presidentes de la nación ante circunstancias realmente muy excepcionales, en las cuales debían tomarse decisiones políticas con algún grado de urgencia que no permitían eh, consultar o remitir un proyecto al Congreso para la sanción de una ley. Recuerdo, bueno, que se han hecho por decreto de necesidad de urgencia antes de su constitucionalización en el 94, declaraciones de estado de sitio o lanzamiento de planes económicos con
que traían aparejado, por ejemplo, nueva denominación del signo monetario en nuestro país. Y bueno, es un tema que siempre fue muy polémico porque se dijo siempre, y no sin algún dejo de razón, que el Ejecutivo invadía con este tipo de decretos una esfera propia y casi, digamos, exclusiva del Congreso de la Nación, como es la de dictar las normas. Recuerden ustedes, nosotros estudiamos desde ya de introducción al derecho en distintas materias de la facultad o incluso algunos en el secundario, que la ley se caracterizaba por ser general, abstracta y no retroactiva. Y diferenciamos, en esto me voy a dedicar un poco a las clases que vienen, eh, claramente a esta norma general que es la ley y que obviamente debe ser dictada por el Congreso, de el decreto, sobre todo del decreto reglamentario, que engarza con la ley, que es una norma también, eh, pero que ya es dictada por el Poder Ejecutivo a los efectos de adentrarse o legislar en aspectos particulares, en aspectos reglamentarios de esa norma genérica y que son propios de la gestión de gobierno. Por eso es normal y está bien visto que el decreto lo dicte el Poder Ejecutivo. Bueno, en este caso Peralta, que como les digo, es aquel en el cual la Corte previa al año 94 les da reconocimiento constitucional a los decretos de urgencia, perdón, la Corte dijo, un procedimiento de ordenación del poder de la autoridad que busque el equilibrio y armonía de las fuerzas mediante una serie de frenos y contrapesos, sin que ello deje de existir entre ellas una coordinación. Sí. Y dice, la Constitución, sigue diciendo la Corte, la Constitución establece un reparto de competencias y establece medios de control y fiscalización, por lo que se busca afianzar el sistema republicano de gobierno y no concentrar en cada uno un ámbito cerrado de potestades librado a su plena discreción. Así, el Poder Ejecutivo no puede alterar el espíritu de las leyes dictadas por el Congreso, pero sí tiene las facultades reglamentarias sobre ellas. Participa junto a los miembros de aquel de la facultad de presentar el proyecto de ley y puede vetar los que el Congreso apruebe. Los jueces deben aplicar las leyes que el legislador establece, pero es función esencial suya el control de su constitucionalidad en orden al respeto de los derechos contenidos en la Constitución Nacional y la jerarquía y extensión de los diversos campos normativos que ella establece. Como vemos, la Corte en estos fallos que hemos citado nos dice claramente, hay tres órganos que se reparten las funciones estatales. Un órgano que se llama Poder Legislativo tiene como función principal
primigenia dictar normas generales, abstractas e irretroactivas que serían las leyes. Pero el poder administrador también tiene función legislativa. Como dice bien la Constitución, perdón, como bien dice la Corte, tiene función legislativa el Poder Ejecutivo cuando remite un proyecto de ley al Congreso, cuando veta una ley dictada por el Congreso. Recuerden a su vez que el veto puede ser total o parcial. Ahora, 99, inciso tercero de la Constitución, cuando dicta decreto de necesidad de urgencia. Está bien, en las condiciones que la Constitución dice, excepcionalmente, con intervención de todo el gabinete en el acuerdo de ministros, con la remisión de manera inmediata a la comisión revisora para que ésta evalúe si están dadas las condiciones de necesidad de urgencia para que ese decreto tenga validez, y diciendo, además, que hay materias en las que aunque exista la necesidad de la urgencia, el Ejecutivo tiene vedado para entrometerse como son en materia tributaria, en materia electoral de partidos políticos, en materia de derecho penal. El, y también, perdón, legisla o ejerce función legislativa cuando dicta los decretos reglamentarios, que son normas, o cuando dicta resoluciones, también, que a su vez ponen en ejecución lo que establecen las leyes y los decretos. Y el poder judicial o la función jurisdiccional del Estado, que es ejercida por este otro órgano que nosotros llamamos poder judicial, ¿no tiene función legislativa? También, claro que la tiene. El poder judicial dicta a través de la cabeza de los poderes verdaderos instrumentos legislativos como son las acordadas. Tanto la Corte Suprema como los tribunales superiores de provincia, en su rol de cabeza de poder y de ejercer la superintendencia, dictan normas que le hacen a través de los acuerdos reglamentarios o acordadas, se llaman según sea el caso, en donde dictan normas procedimentales, normas eh, de organización propia del poder estatal. Obvio que no es su función primigenia, pero también asume poder o función legislativa. Para complementar lo que veníamos diciendo, debíamos de decir entonces que ahí les he puesto que el doctor Altamira Quijena, a su vez citando a Bielsa y a Duguit, afirma que es un error sostener que en el constitucionalismo moderno el poder se encuentra dividido, ya es que el poder es uno solo y radica en el Estado. Lo que se dividen son las funciones estatales que corresponden a cada uno de estos tres órganos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Dice Altamira, como bien indica Bielsa, los actos de un poder no están sujetos a la autoridad de otro. Ningún poder puede rever los actos de otro en virtud de tener mayor autoridad, salvo a aquellos, agrego yo,
en los cual la propia Constitución permite este juego de roles, de controles y de pesos y de contrapesos. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial dicta la inconstitucionalidad de una norma que ha sido sancionada por el Congreso o de un decreto que ha sido sancionado, dictado por el Poder Ejecutivo. O cuando también los otros dos poderes actuando de manera conjunta y compleja, me refiero a los poderes políticos, esto es el Ejecutivo y el Legislativo, avanza sobre la independencia del Poder Judicial y sanciona, incluso a veces hasta con la destitución de jueces inferiores o de la máxima autoridad judicial, como es la Corte Suprema, a través del mecanismo del jurado de enjuiciamiento o del juicio político. Bueno, siendo ya casi las 20, me parece oportuno interrumpir aquí por 15 minutos la clase, si les parece a ustedes. A las 20:15 nos vemos nuevamente para desarrollar la segunda parte de la clase. Perfecto, profesor. Hacemos así. ¿Está bien, doctora? Sí, sí, correcto, profesor. Bueno, perfecto. No sé, acá veo una alumna que ha levantado la mano, no sé si quiere que evacuemos una pregunta ahora, antes de... No la Habilita, estoy escuchando. habilita el micrófono, Tamara. Perdón, sí, me surgió una Ah, duda. Justo estábamos hablando sobre los juicios políticos. ¿Puede ser que le puedan hacer un juicio político a Milei por estafa? a ver, artículo 53 de la Constitución. El mecanismo del juicio político es un proceso de índole mixta, jurídico-política. Mire, se retrotrae en los antecedentes digo, los antecedentes del derecho argentino, ¿no? A la teoría de la retroversión del mandato del poder que esgrimió Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, cuando abogaban por decir que atento que el rey de España había perdido su libertad en manos de Napoleón Bonaparte, quienes ejercían el poder acá en el Virreinato del Río de la Plata, en nombre de ese rey que estaba preso, había caducado en su poder. No tenían forma de seguir administrando. Y así justifica la aparición del primer gobierno patrio. ¿Qué sucede en el juicio político? Como le dije recién, los poderes políticos del Estado, que son el legislativo y el ejecutivo, Mm. tienen un mandato acotado en el tiempo por la Constitución. En el caso del presidente, 4 años con posibilidad de ser reelecto y los legisladores también. 4 años los diputados, 6 años los senadores, con la posibilidad de reelección indefinida, no como en el caso del presidente. Entonces esto tiene que ver con aquella concepción que viene del derecho napoleónico, del principio de derecho francés de la confianza en los jueces. Nada más que, bueno, usted me ha preguntado por el caso del presidente, pero funciona de la misma forma. Los poderes constituidos, la
En el caso de los poderes políticos, a través del voto, y a los integrantes de la Corte a través de la conjunción de un acto complejo, que es que el presidente propone el pliego del juez y luego el Senado lo convalida a través del acuerdo. Esa confianza, ese respaldo que obtienen los funcionarios sujetos a juicio político, de repente se ve cuestionado. Entonces, en el marco del Congreso, en el ámbito del Congreso, es donde puede revisarse y revocarse ese mandato que otorgaron el pueblo a los representantes de los poderes políticos de manera directa y a los del Poder Judicial de manera indirecta. Las causales de juicio político, artículo 53 de la Constitución, son 3. Voy a empezar por las 2 últimas que da la Constitución. Delito en el ejercicio de sus funciones, o sea, el funcionario acusado en un juicio político tiene que ser pasible de encuadrar en una figura delictiva que esté encuadrada específicamente en un capítulo del Código Penal que se llama delitos contra la administración pública. Esa es la causal más específica. Delitos en ejercicio de su función. Después tenemos otra que es crímenes comunes. Es cuando el funcionario acusado ya no ha hecho un delito, no se lo acusa de haber cometido un delito contra la administración, sino cualquier tipo de delito. Todos los otros que están en cualquier otro de los capítulos del Código Penal. Finalmente, existe la última causal que aparece primera en la Constitución, que es la del mal desempeño en sus funciones, que es residual. Ahí entran todas las causales que no son específicamente las 2 que le he explicado. Por ejemplo, indignidad, inhabilidad física o psíquica sobreviniente, o sencillamente que el funcionario no ha logrado sostener niveles de consenso, de legitimidad en el periodo que dura su mandato y concretamente el Congreso lo quiere destituir. En el caso que usted me pregunta, por lo que he leído en la prensa, podría quedar encuadrado el presidente eventualmente en cualquiera de las 3, porque he visto que algunos, según leían, 112 denuncias penales presentadas en el día de hoy. Se imagina que en 112 denuncias el universo de delitos de los cuales se le debe acusar debe haber algunos que sean contra la administración pública, otros que sean crímenes comunes. He leído por ahí que asociación ilícita es uno de los que lo han denunciado. Eso entraría dentro de la causal de crímenes comunes. Los otros podrían ir en la causal de delitos contra la administración pública. Y finalmente, por el solo hecho de inoperancia, negligencia, podría también ser pasible de ser llevado a un juicio político por mal desempeño. Todas estas cuestiones deben ser analizadas primero por la Cámara de Diputados de la Nación, específicamente por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se radica el expediente, se analiza liminarmente si hay causales como para avanzar en la formación de la causa, y si eventualmente así eso fuera, bueno, la Cámara de Diputados acusaría y eventualmente luego el Senado, en su rol de juzgador,
es quien tendría la tarea de llevar adelante el juicio poético propiamente dicho. No sé si le he respondido a la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, Gracias. bueno, a las 1:15 nos vemos de nuevo entonces.